Uno se pregunta, en este mundo tan dinámico, cuáles serán las habilidades que se van a modificar a partir de ahora o que tendrán que impulsarse. Es decir, el trabajo de cada uno de nosotros, si no nos capacitáramos, ¿sobreviviríamos dentro de 5 años? ¿Cómo va a cambiar el mundo laboral? ¿Qué trabajos van a ser requeridos de aquí a 5 años? Pongo 5 años porque es quizás el periodo en el que uno puede estudiar una carrera, ¿no? Maximiliano Yelas es director general de Steiffing de Randstad, Argentina. Gracias por venir, Maxi. Eduardo, un placer y gracias por invitarme. Un gusto. Un gusto estar acá. Digo, en un estudio se conoció que la mayoría de las personas, o por lo menos 5 de cada 10, se tienen que capacitar para seguir teniendo el mismo trabajo dentro de un tiempo. ¿Es así? Es así. Las habilidades laborales van cambiando. Por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Pero el mundo del trabajo muy dinámico está en constante cambio. Vos hablabas recién de qué va a pasar dentro de 5 años. Y bueno, la mitad de los trabajos de hoy van a estar necesitando por lo menos actualizarse en lo que venimos haciendo o aprender cuestiones nuevas para poder seguir desarrollando el trabajo. La digitalización, la tecnología, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene realizando cambios que no los vamos viendo o que de a poco los vamos empezando a percibir, pero que en 5 años van a estar, digamos, los vamos a tener acá. Hoy venimos hablando mucho de habilidades, dentro de las habilidades laborales, sí, se habla mucho de las habilidades blandas. Y las empresas están priorizando cada vez más, cuando buscan a candidatos, a las habilidades blandas. Pero hoy... Metete ahí en las habilidades blandas. Por eso, hoy las habilidades blandas, en las entrevistas, por ejemplo, que nosotros estamos teniendo con todos desde Randstad, con los candidatos que tenemos, las empresas están priorizando, por supuesto que los conocimientos, pero priorizan mucho más las habilidades blandas. Digamos, la posibilidad de aprender, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la empatía, la escucha. La adaptabilidad, digamos. La flexibilidad. Hoy en día, en Argentina, la flexibilidad, la creatividad. Entonces, nos piden mucho analizar esas habilidades y por supuesto que el conocimiento es fundamental. Pero antes no se hablaba tanto de estas habilidades blandas que hoy sí. ¿Y a futuro qué pasa? Ya se está incorporando, aparte de estas habilidades blandas, inteligencia artificial, digitalización, digamos, todos, acá digo todos, las habilidades digitales las vamos a estar incorporando, ya lo estamos haciendo, o las vamos a tener que incorporar. Digo, un tornero. El tornero, que era el caso de que todos tenemos la imagen del tornero, hoy el tornero usa robótica, usa sistemas. O sea, se saltó al tornero tradicional, al de control numérico, y ahora... ya todo robótico. Totalmente, pero lo sigue haciendo una persona, ¿no? Pero obviamente se tuvo que dar un salto, tuvo que incorporar esas habilidades, por eso la habilidad de aprender también es muy importante. Ajá. ¿Son las empresas las que van a dar ese tipo de información o de enseñanza, o se tendrá que capacitar cada uno por su cuenta de acuerdo al rumbo que quiera tomar en lo laboral? Está buenísimo el punto, Eduardo, porque en realidad yo veo 3 patas. Depende de nosotros. Primero depende de nosotros, que cada uno de nosotros tiene que capacitarse y ver si es que tengo que mejorar lo que tengo yo hoy en conocimientos o mis conocimientos van a quedar obsoletos y tengo que empezar a pensar en hacer algo distinto. Después las empresas, por supuesto, que lo están pensando. Casualmente te comento, nosotros en Randstad arrancamos y lanzamos un foro para pensar acerca del futuro del trabajo. En noviembre lo lanzamos, con 50 empresas, con especialistas que piensan en el futuro del trabajo para decir y pensar, bueno, ¿qué se va a necesitar? No en 5, en 20 años. ¿Qué se va a estar necesitando? ¿No es mucho eso? ¿No es mucho pensar en 20 años? Para nosotros, Argentina, yo te digo que sí, pero digamos, en el resto del mundo y el resto de los países piensa así. Se piensa así. No, digamos, hoy estamos viendo qué pasa, cómo cerramos enero, ¿no? Digo, para ser sincero, los países del primer mundo vienen a una velocidad que nosotros no. En cuanto a la tecnología, inteligencia artificial, no sé, el tema de algoritmos, trabajo que tiene que ver con la programación y demás. Te pregunto, si yo me capacito de X, decime de qué puedo capacitarme. Yo no tengo idea, tengo ganas de hacer algo. ¿Qué me va a servir de acá a 5 años? Porque quizá elijo algo que dentro de 5 años es obsoleto. Y yo, si tengo que pensar en qué asesorarte, o por ejemplo con mis hijos, ¿qué les digo? Claro. ¿Para dónde medianamente los guío? Que no eligieron una carrera, quizá. Les sugiero digamos, tecnología seguro. ¿Pero qué? Y dentro de tecnología tenés un abanico. Programador, por ejemplo. Por ejemplo.
data analytics, bueno, inteligencia artificial, todo lo que es el campo Ahí de... sale un rubro muy amplio, ¿no? Dentro de inteligencia artificial. Exactamente, pero fíjate que ahí leía hace unos días que Argentina es uno de los países de la región que menos está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Qué bárbaro. Dentro de los países de la región, no hablo del Pero mundo. ahí hay una pregunta que me parece interesante y es el rol del Estado y el rol de la escuela, Bueno. el rol de la formación. Porque cuando hablamos de pensar a 20 años qué tipo de capacidades, uno piensa que el Estado, pensando en qué tipo de desarrollo va a tener, desarrollo productivo, dice, bueno, necesitamos... Ahora, sin embargo, hay una mirada muy crítica respecto de cómo se involucra el Estado en la planificación de la formación de sus futuras generaciones. La realidad es que, vuelvo al punto anterior, depende de nosotros, depende de las empresas, por supuesto depende de las empresas y los sindicatos, porque ahí van de la mano y hay que trabajar en empresas, cámaras, sindicatos, pero también del Estado, claramente, claro. O sea, pensar el futuro, por eso son tres patas, ¿no? Y ahí estoy con vos en que realmente el Estado se tiene que involucrar y nosotros como desde el sector privado, las empresas, cámaras, sindicatos, tenemos que ayudar y no quiero dejar afuera la academia, porque la educación en todo esto es clave. Fundamental. Ahora, me da la sensación, y analizando este momento que vivimos, el que se resiste al cambio pierde. Porque, pongo un ejemplo, hace poco Jorge Macri anunciaba el cambio en algunas cabinas de peaje, ¿no? En las estaciones de peaje. Digo, esa gente se capacitó, la capacitaron para reorganizar o reestructurar todo el rubro. Ya no va a haber alguien que te cobre el peaje, exacto, pero esa persona estará programando quizás alguna cabina. Es que ahí vamos con el futuro del trabajo, que realmente tenemos más preguntas y muy pocas certezas. Pero ¿qué va a pasar? Claro, no va a haber alguien en la cabina, pero va a tener que haber alguien detrás de la cabina, porque si pasa algo y alguien no puede pasar, tiene que haber alguna persona, algún humano, alguien que levante... O sea, lo que pasa es que va a seguir siendo importante el hecho de que el humano, digamos, nosotros personas estemos trabajando, no se va a perder. No, pero además, ¿cuál va a ser la lógica? Porque yo insisto, primero, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de capacitarse en lo que quiere. Claro. A veces necesitas un mango para poder invertir en carreras que todavía no están en universidades públicas o no tenés acceso. Pero hay otro elemento. ¿Cuál va a ser el motor? ¿Es la flexibilidad laboral? ¿Es la mayor productividad con menos condiciones de trabajo? ¿O se está pensando en términos generales y se debe pensar equilibradamente para que esa gente de un trabajo que ya no se realiza quede afuera y se reinserte en el mercado laboral, y de qué manera? A ver, yo creo que tenemos, y yo te sumaría una problemática argentina, ¿no? O sea, porque hablamos en general, pero tenemos fuera del mercado laboral formal, claro, casi un 40, entre un 35% de gente, que las empresas toman un rol activo y hoy están entrenando y formando y están trabajando. De hecho, en este foro que estamos trabajando y liderando desde Randstad, estamos sumando a las empresas para ver qué va a pasar en 5, 10, 15, 20 años mirando a futuro. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una pregunta, por ahí voy un poquito más allá. ¿Qué pasa con ese 35% de personas que están trabajando en informalidad, ¿no? Porque cómo la incorporamos al mundo hoy, pero aparte después cómo logramos... Con proyección. Claro, y mirando a futuro, ¿cómo hacemos para que esas personas puedan ser empleables en 5 o 10 años, y teniendo en cuenta los cambios que van a venir? Digitalización, tecnología. Por eso yo a tu pregunta le pongo una pregunta, te digo, vamos más allá, es más complejo el tema. Por eso el Estado es fundamental. Es fundamental. Ahora, lo que está sucediendo en Argentina ahora quizás pasó en otras partes del mundo hace 10 o 20 años. Entonces, esa es una favor, si se quiere, porque sabemos hacia dónde ir y de qué manera para no cometer los mismos errores que cometieron en otras partes. Totalmente. Y ahí es donde tenemos que, ahí Eduardo... Por eso digo, cuando se juntan empresas me parece que es fundamental para ir trazando un camino con la menor cantidad de errores posible. Exactamente, aprender de las experiencias de afuera, porque como yo les decía antes, inteligencia artificial, nosotros somos los que a nivel privado menos lo estamos usando. Entonces, empecemos a ver qué es lo que se está también haciendo afuera. Y no hablo afuera, hablo... Vámonos acá a países vecinos, a región, Vamos un poquito a ver qué está pasando en la región y tenemos que trabajar juntos. O sea, las empresas, el sector privado tiene que trabajar en conjunto, las cámaras, trabajar con los sindicatos, porque acá, digamos, solos no lo vamos a poder hacer. Nos hemos quedado mucho con respecto a Brasil, Uruguay, y estamos Bolivia. un escalón abajo. ¿Un escalón? ¿Qué significa un escalón? Y un escalón es que el uso de la tecnología en muchos aspectos, traigo lo de la inteligencia artificial, que es dato concreto de hace unos días, hay menor uso aquí que afuera. Entonces, ¿pero qué lo aplicarías? A ver,
Porque hay mucha gente que está quedando afuera. Hablamos de inteligencia artificial y mucha gente dice, no sé ni qué significa, no sé Claro. ni qué es. Inteligencia artificial, por lo menos empecemos para preguntar. Hoy se habla del prompt, que es cómo le pregunto yo a la inteligencia artificial, al chat, para nombrar, digamos... El GPT, pues, el GPT, ¿no? El GPT, ¿no? Sí. El GPT. Entonces, empezar a hacerle preguntas. O sea, tengo que hacer una presentación. Bueno, ¿cómo haría la presentación sobre determinada? Soy un economista que tengo que hacer una presentación sobre, no sé, tendencias laborales Y de diseñar la pregunta. Claro, entonces, tenemos que empezar a animarnos a preguntarle y ver qué respuestas vienen. Por supuesto que la respuesta que viene, ahí hay que analizar un poco, porque puede venir de todo, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. O necesito preparar una presentación de tal tema. Y te prepara los temas. Que no se convierta en el rincón del vago moderno tampoco, ¿no? Bueno, ahí las escuelas, está habiendo un debate muy interesante que se está abriendo en qué pasa, los que tienen chicos que tienen que preparar tesinas o estudios o trabajos, obviamente van primero y tiran a ver, ¿no? ¿Qué dice ChatGPT? Y bueno, ahí después Pero está pasando. Eso es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Para otro día, porque me apasiona el tema, la clave no está en lo que te responda la inteligencia artificial, sino la manera en la que le tenés que preguntar para que quizás esa presentación en 15 minutos la resuelvas, si no te podés pasar preguntando un día si no le preguntás correctamente, ¿no? Y Eduardo, no solamente es interesante la pregunta, sino que también tiene que haber un análisis de la respuesta. Bien. O sea, no es que hoy la inteligencia artificial te da respuesta y esa es la palabra final. Acá lo interesante es que nosotros tenemos que analizar esa respuesta, de ahí sacar cosas muy válidas y obviamente que se gana tiempo y ahorramos mucho tiempo, pero no, el 100% de la respuesta no es válida. No quiero ser malo, ¿no? Sí. Pero en las escuelas falta Wi-Fi para arrancar. No, bueno, por eso habría yo que arrancar vuelvo con la informalidad, digo, para que no, porque si no volamos muy alto y estamos en Argentina, ¿no? Hay un mercado de escasez, vuelvo con el mundo del trabajo, un mercado de escasez de talento de muchos perfiles, pleno empleo de muchos perfiles, Bien. y estamos con informalidad, casi un 40% de informalidad. Entonces, balanceemos, ¿no? Vamos a tener habilidades a futuro que se van a necesitar y que van a ir cambiando desde ya. Digitalización, tecnología, inteligencia artificial. Hoy habilidades blandas es la clave, yo creo que van a seguir estando y van a seguir siendo prioritarias, pero bueno, tenemos un largo camino por delante. es súper interesante.